Gloria a Dios. Ay, gloria a Dios. Déjeme, le digo, los baños tienen ese letrerito, pero sí se pueden. Eso es para la mañana porque lo dejaron. Era para los niños, como estamos en la semana de vacaciones de verano, de la Biblia, pues dejaron los letreros, pero están. Así pueden entrar, pues los pueden usar. Nuestro estudio está en Marcos. Vamos a estudiar el capítulo 6, si quiere ahí ver sus Biblias. Y vamos a estudiar del versículo 14 al versículo 29. Son como muchos, pero hay una sola idea. Entonces vamos a ver cómo el Señor nos va guiando. Déjenme le adelanto, este estudio está suave porque este Herodes, vamos a ver que aparece aquí pues el rey Herodes, que le tiene miedo a Jesús porque piensa que es Juan Bautista resucitado. Sí, lo que es de que tiene tanto temor porque él mató a Juan Bautista, sí, lo decapitó, culpa en sí. Es curioso porque él parece como que él no tiene la culpa, parece como que él es inocente, pero no es. Sí, lo que estaba pasando es de que él lo tenía en la cárcel a Juan Bautista porque Juan decía que él no podía tener la esposa de su hermano, lo cual era contra la ley mosaica, ¿verdad? Y entonces él lo echó a la cárcel por eso. Entonces la esposa, que era la esposa de Felipe, su hermano, que también se llamaba Herodes Felipe, ella le agarró un odio a Juan Bautista. Entonces, mientras que estaba en la cárcel, parece como que Herodes platicaba con Juan Bautista. La cosa es de que un día la muchacha, la hija de ella, le bailó a Herodes y él le ofreció la mitad de su reino, pero lo que quería el Señor era matarlo, porque es lo que ella quería, pero también él quería matarlo. Digo, todo eso lo estoy diciendo porque el punto del estudio, hermanos, de mi corazón, de mi vida, es de que nosotros no podemos, claro que podemos, pero no debemos seguir las corrientes del mundo, dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina. Sí, por cualquier cosa del mundo. El mundo no es, la carne no es, el mundo no es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces nosotros, aunque nos veamos ridículos de repente, cuando hablamos con alguien le decimos lo que Juan Bautista le decía a él, si esto no te es permitido, tenemos que decirlo, aún con pena, aún como tú le digas, ojalá que con amor, ¿verdad? Pero cuando alguien está haciendo algo que no es correcto, tenemos que hacérselo saber. Sí, les prometo que no nos mochan la cabeza. Ojalá que no, pues, ¿verdad? No estamos en esos tiempos, pero si Juan Bautista, sin ningún problema, le dijo, o sea, sin ningún problema, porque él no tenía miedo de que le hicieran lo que le hicieran. Sí, y él fue y le dijo al rey que no podía hacer eso. Sí, nosotros tenemos que mantenernos en el espíritu. Hay un versículo que voy a decirlo antes de comenzar, antes de dar aún porque me gustaría que vayamos pensando en esto. No, nosotros no podemos andar de acuerdo al mundo, no podemos someternos a la carne. Tenemos que andar en el espíritu, someternos a Dios en todo, cada momento de nuestra vida. Dice en Gálatas 5, 16 y 17. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Yo digo que es importante porque no podemos combinar. Si de repente uno pues, más o menos voy a andar, ¿verdad? Como siempre he andado, ¿verdad? No voy a cambiar. No es que la cosa es de que Dios no permite eso, pues. O somos de Dios o no somos de Dios. Jesús dijo, estás conmigo, desparramas. Somos con Él y tenemos que ser con Él, no solo de la boca para afuera, sino solamente como estamos en el grupo de la iglesia, pero tenemos que manifestarnos a nosotros mismos que le pertenecemos a Él, aun cuando nadie nos vea, pues, especialmente cuando nadie nos vea, sí, porque ahí es donde tú te sabes de Él. Ahora sabes de Él. Si tú eres de Dios en lo privado, obviamente cuando estás en público vas a ser de Dios, pues es cuando vas a lucir en el normal de ti. Bueno, ese es el plan. Por eso les digo todo esto, porque de repente como que no se entiende bien qué es el plan de Herodes, y a lo mejor podemos pensar que él era no tan malo. No, él era muy malo, un hombre muy malo, muy perverso, tenía una vida completamente degenerada. Sí, y aquí aparece como que no es tan malo, y es la esposa la que aparece súper mala, y en realidad son todos, también ella, no vamos a excusarla, ¿verdad? Pero si él no hubiera querido, no lo hubiera hecho, pues, punto y aparte. Pero iba con la corriente. Vamos a ver.
Voy a decir el resumen de la semana pasada, que fue del versículo del 7 al 13, en donde Jesús envió a sus discípulos de dos en dos, fueron a predicar el evangelio por todos lados. En resumen puse acá: Jesús envía a sus 12 de dos en dos y les da autoridad sobre los demonios. Van a predicar el evangelio para arrepentimiento y así salvación. Mientras lo hacen, sanan enfermos, sacan demonios, y van en el poder del que los envió y en dependencia total de Dios. No llevan provisiones, solo llevan fe. Esto obviamente tenemos que pensarlo. Eso es lo que está pasando en toda Galilea. Sí, Herodes, en realidad, en el estudio dice más, pero Herodes no era el rey. El rey era su papá de él, era Herodes el Grande. Había Herodes, eran tres hijos de Herodes, y le llamaban uno Antipas, el otro era Felipe, y hay otro, sí, que es al último, el que mató a los primeros discípulos, ¿verdad? Pero entonces él no era el rey, le llaman un tetrarca, pero él tenía autoridad, digamos, por tres regiones. Una era Galilea. Entonces él era, digamos, el gobernador de Galilea, pero a él le encantaba que le dijeran el rey, ¿no? Y empezando desde allí, entonces él no era rey, pero le decían rey, y todo el mundo le decía rey, ¿no? Bueno. Lo que dice es de que mientras que los discípulos de Jesús andaban haciendo todas estas cosas, que Jesús, en el nombre y en el poder de Dios, se oía decir que andaba alguien con mucho poder, pues, ¿verdad? Que andaba haciendo sanaciones y que andaba sacando demonios y que mucha gente lo seguía. Sí, entonces que andaba, obviamente, él no pensó en ir a ver a Jesús. Hay otro lugar que no está aquí, nomás me acuerdo que lo vi, porque Herodes también es el mismo que cuando iban a matar a Jesús, que lo habían apresado, Poncio Pilato se lo mandó a él, y luego él lo interrogó, y él le dijo: oh, te quería ver, para ver que él hiciera una señal. Nomás era el chisme de ver el milagro, no por seguirlo a él. Si todo esto va juntándose con que este hombre es un farsante, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Ese es todo, digamos que ese es todo el plan que vamos a ver ahora. Él tenía miedo de Juan Bautista. Cuando yo que andaba uno haciendo tantos milagros, en lugar de seguir a Jesús o ir a investigarlo, digamos, para realmente seguirlo, lo que tenía era miedo de Juan Bautista, a quien él había matado. Pero como era un hombre de Dios, era una persona que era más miedo ficticio. Sí, era un miedo fantasioso, sí, a la verdad. Él pensaba, nadie había dicho, ¿verdad? En realidad, Juan Bautista nunca hizo un milagro. No se nos dice en la Biblia, en ningún lado, que hizo algo maravilloso. Él era Juan Bautista, bautizaba gentes, ¿verdad? Y le tenía miedo porque había resucitado y ahora andaba haciendo milagros. Y era algo mental que él tenía. Tenemos que tener cuidado, porque todo eso habla del mundo, habla de la carne, habla de no ser la verdad. Sí, entonces tenemos que obviamente aprender esto y luego no ser así. En la introducción a esto, ahora sí déjenme le leo todo el pasaje. Entonces, si me acompañan, para que no se oiga tan yo solo, ¿verdad? Capítulo 6 de Marcos, vamos a ver los versículos del 14 al 29. Nos vamos a ir más o menos despacito, pero leyéndolos todos, si me acompañan. Dice así: oyó el rey Herodes, sí, Marcos también le llama rey, aunque no es rey. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan Bautista ha resucitado de los muertos, y por miedo, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías. Otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Sí, la gente estaba confundida, la que no quería seguir a Jesús, la que no quería ir a oírlo y luego descubrir realmente qué es lo que él ofrecía. Dice en el 16: al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Él estaba seguro que era Juan. Dice en el 17: porque el mismo Herodes había enviado y aprendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Eso es a Juan. Entonces aquí, déjenme les digo algo. Marcos está platicando lo que está pasando con Herodes al momento, pero luego, como ya dijo que Herodes mató a Juan, ahora nos va a explicar la historia de cómo es que sucedió cuando Herodes, nos va a decir detalles de cómo es que lo mató, aunque obviamente ya estaba muerto, pero luego nos va a explicar la historia. Dice en el 20: porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba
a salvo, si lo tenía en la cárcel, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Esto que en la cárcel Herodes iba a oír a Juan, a lo que él dijera, obviamente, del evangelio, pero no entendía nada, pero lo escuchaba. Dice el 21, pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, esto es una fiesta de gala para su cumpleaños, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió, diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan Bautista. Y el rey se entristeció mucho por causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa. No quiso pues desecharla. Todo esto habla pues si te digas que él no tiene realmente una palabra un carácter que diga yo soy fulano, él por apariencias, sí, no quiere decir que no, y ahora va a matar al pobre de Juan Bautista sin ninguna razón. Dice el 27, y enseguida el rey enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos de Juan Bautista, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro que pues era una cueva. Y ahí es la triste historia de lo que sucedió. Vamos a analizar bien los puntos, ¿verdad? Pero sí me gustaría que fuéramos viendo que aunque esto sucede, como él se entristeció en gran manera, realmente era un hombre falso, ¿sí? La mujer mala, él malo, la hija mala. Sí, en realidad aquí Juan Bautista fue víctima de todo el mundo, ¿sí? Y ya muerto, ni siquiera era él el que estaba allí, porque no iban con Jesús que andaba predicando el evangelio. Bueno, todo esto es algo que tenemos que aprender cosas. Vamos a ver de versículo por versículo, introducción, así como en tres renglones de todo esto. Puse Jesús y sus apóstoles llenan del evangelio y el poder de Dios a todas las ciudades de Galilea. Y Herodes, que no soporta su conciencia porque decapitó a Juan Bautista, que era sin culpa, hombre de Dios, y por complacer a su esposa, y cree que Juan resucitó, y ahora viene pues a atacarlo. Sí, ese sería todo el todo del mensaje que vamos a ver. Dios glorioso, ayúdanos, Señor, para entender esto. Ayúdanos para que esto nos capacite. Ayúdanos a crecer espiritualmente, Señor, a madurar espiritualmente y encontrarnos con un carácter que te agrade a ti, porque nosotros queremos servirte. Queremos ser personas genuinas que te sirven y que te adoran, aunque esperan de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Puse aquí del versículo 14, dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo Juan el Bautista, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Jesús y sus apóstoles, hermanos de mi corazón y de mi vida, andaban predicando el evangelio, y como ya oímos, personas eran salvas, demonios echados fuera, enfermedades eran curadas por toda la región. Entonces el nombre de Jesús era muy conocido. Pues imagínate si lo que Jesús acaba de hacer es algo glorioso. Sí, yo me quedé pensando en esto, porque lo oímos, pero como que no lo ponemos así como en un cuadro grande. Jesús andaba predicando por todos lados. La gente lo conocía, lo seguían multitudes, se tuvo que escapar de Galilea a ir a Decápolis. Pero luego, cuando se escapa de Nazaret, porque no quería estar allí, tomó a sus 12 discípulos, que ya los llamó apóstoles porque eran enviados, los mandó en su nombre, ya vimos la semana pasada, sin un segundo abrigo ni bastón, solo nomás con lo que traían puestos. Entonces eran 6 equipos que iban por todas las ciudades de Galilea y a sus alrededores. Entonces era una estrategia evangelística gloriosa.
eran, ya no nomás era él yendo a una ciudad, pero era a 6 ciudades por vez. No sabemos cuánto tiempo duró esto, pero ellos iban haciendo milagros, iban sanando enfermos, iban predicando el evangelio, sacando demonios, los seis equipos que eran de 2 en 2, más él también que seguía haciéndolo. Entonces realmente era una revolución evangelística que estaba sucediendo en ese tiempo, que llegó a los oídos pues del rey, que era el encargado de Galilea. Entonces cuando oyó todo esto, obviamente él pues se asustó porque dijo, ¿quién puede ser? El único que conozco santo era Juan Bautista, y yo lo decapité, seguramente resucitó. Ahí viene a perseguirme, ¿verdad? Y está bien asustado. Su miedo habla de este hombre. La magnífica estrategia del Señor. Son 6 equipos y él yendo por todas las ciudades alrededor predicando el evangelio del reino de Dios para arrepentimiento. Eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos, y así obtener por fe salvación y vida eterna por la gracia de Dios. Ese era el plan de Jesús con sus discípulos, predicar el evangelio. Realmente Jesús no estaba mandando sanadores y exorcistas al ruedo, así no fue como los mandó. Jesús les dijo que él mismo dijo en sus primeras palabras de ministerio público: arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces eso es lo que los discípulos están predicando alrededor, hermanos de mi corazón. Si pensamos esto un poquito más, nos daremos cuenta que Dios, quien nos ha creado, eligió un día para venir y abrir la puerta del cielo. Sí, yo estuve meditando en eso, les prometo que me dio tanta emoción, aunque ya sabemos todos, Jesús viene y todo esto, pero en estos momentos que está pasando aquí con Marcos, sí, Dios, el creador del universo entero, de las estrellas, del sol, de la gente, de los pueblos, de nuestros ojos, de nuestro estómago, Él es el que nos diseñó y nos dejó ahí. Pasaron, digamos que 4,000 años, ¿verdad? Y luego un día, en el cumplimiento de los tiempos, en la cumbre de los tiempos, dice Gálatas 4:4, vino Jesús, vino Dios mismo encarnado como un hombre para quitarnos el pecado. Esto es, nadie podía entrar al cielo de ahí para atrás. Y aún de ahí para adelante, esto es de hace 2,000 años para acá, nadie puede entrar al cielo tampoco si no es a través de Jesús. Eso es, no había puerta anteriormente, ahora hay una puerta, pero si no entras allí, no puedes entrar al cielo como nunca habías podido entrar de todos modos. Jesús vino, Dios vino y abrió una puerta al cielo. Nos dio el camino para entrar al cielo. De todos los tiempos, nunca más habrá y nunca jamás había habido otra. Jesús vino y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie entra al Padre si no es a través de mí. Entonces, qué importante es que Jesús vino en ese tiempo y abrió la puerta, y ahora nosotros podemos verlo. Ahora tenemos la puerta abierta al cielo por la fe. Todavía Jesús no nos obliga a entrar, porque su mero plan es que nos dio la capacidad de decisión y la libertad de hacerlo. Y aunque le duela profundamente en su corazón, pues nos creó inteligentes y nos explicó que nadie podía entrar si la puerta estaba cerrada, pero Él la abrió. Y solo el que no quiera, sí, solamente que no quieras, entonces te quedas fuera. Sí, qué importante y qué simple es el plan de Dios, porque no había puerta. Él viene, hace una puerta, no nos obliga a entrar, pero nos dice que solamente es por esa puerta, y más de la mitad de las personas en el mundo ahorita mismo no quieren entrar a la puerta, no quieren entrar al cielo, y la puerta está abierta, y el pago la deuda está saldada. Cualquiera puede entrar, la puerta está abierta, y no quieren. Sí, digamos que ese es un plan gloriosísimo que no podíamos imaginarnos que Dios iba a hacer así. La puerta del cielo está abierta. Sí, no tienes que pagar nada, porque lo que no te dejaba entrar, Jesús ya lo saldó. Sí, y el que no entre es porque no quiere. Entonces, ¿cómo alguien se puede quejar de no haber entrado cuando todo termine, si estaba abierta y era gratis entrar? Ese es un plan gloriosísimo que tenemos que valorar ahorita nosotros, los cristianos, y luego caminar en santidad. Pues no podemos ver la puerta y decir que somos salvos, tal vez hasta reírnos de los que quieren entrar, pero luego con la puerta abierta, aceptando a Jesús en nuestro corazón, y luego portándonos como Herodes. O sea, tenemos que dejar el mundo, las corrientes del mundo, los deseos de nuestra carne a un lado, y darle mucho más valor a la puerta que Jesús nos abrió, y podemos entrar de gratis. No es tan difícil de entender. Tenemos que hacerlo. Tenemos que dejar el mundo a un lado.
Tenemos que dejar la carne a un lado. Tenemos que dominar nuestros deseos carnales. Son contra el Espíritu. Dice la Biblia súper claro. Amén. No, como que no están muy convencidos, ¿ah? Amén. ¿Sí? ¿Dejamos el mundo atrás? Pues he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Todo esto para decir que con el Evangelio Jesús abre esta puerta. Sí, el Evangelio es el que abre la puerta. El Evangelio, sí, piensa, el Evangelio no es la puerta. El Evangelio abre la puerta. La puerta es Jesús. Él es la puerta. El Evangelio nos viene a la mente y nos enseña que no hay nada que nos estorbe para entrar. Y que Jesús ya pagó, nos dio el boleto gratis para entrar al cielo. Y este, hermanitos, es su plan. Ese es el plan que Jesús tiene desde el principio. Desde el principio, me gustó el primer versículo del Evangelio de Marcos. Eso es Marcos 1:1. Fíjate cómo dice. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así de sencillo. Y explica todo. Un versículo tan chico que siempre lo pasamos desapercibido y explica todo el ministerio que vino a ser Jesucristo. Es el Evangelio del Hijo de Dios. El principio del Evangelio. El Padre envió al Hijo para salvar a los pecadores. Y todo aquel que crea esto, que cree en Jesús, entonces Dios ya no le toma en cuenta los pecados, sino que por puro amor, gracia, nos da a vivir sin fin con Él. Esto es, una vida sin final. Eso es lo que Dios nos ofrece. No podemos cambiar eso por lo que pensamos que es más importante o porque nosotros andamos, no sé cuál sea nuestra excusa, y yo obviamente me incluye eso y tenemos que meditarlo, porque si hablamos en general y no nos ponemos a pensar personalmente qué es lo que me está estorbando para vivir una vida santa, qué estoy cambiando por la vida eterna, qué es tan importante para que yo no pueda cambiar a como Jesús quiere que yo sea para entrar libremente a la puerta. No puede haber algo más importante, hermanos. No puede haber ni el trabajo, no puede haber ni los amigos, no puede haber ni el juego de fútbol, no puede haber nada más importante que te estorbe para entrar al cielo y vivir eternamente con el Señor. Tenemos que buscar cada uno el problema y luego quitarlo. Volvernos los santos que Dios quiere que seamos, porque Él ya nos abrió la puerta, pagó nuestra deuda y dejó la puerta abierta. En Tito lo explica súper suave. Tito 3, capítulo 3, versículos del 3 al 7, dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, esclavos de deseos carnales y de deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¡Wow! ¡Qué lista tan grotesca que describe a una persona sin Cristo! El problema es de que esa lista la tenemos que estar checando, porque ya no tenemos que tener eso. Esto éramos antes. Ya no podemos ser personas, ahí te va, no podemos ser personas odiosas. La gente que nos vea, Jesús dijo así, y me apasiona decirlo porque me encanta eso. Jesús dijo: el mundo va a conocer que sois míos cuando se amen unos a otros como yo los he amado. O sea, lo que quiere decir que si nosotros somos de Jesús, el testimonio mayor, es decir, el testimonio de la evangelización, el evangelismo con mayor fuerza que vamos a hacer es amarnos. Entonces, no podemos estar volteando a ver a los otros y enojarnos y alegarles y explicarles que yo tengo razón. Sí, tenemos que volvernos personas que amamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Que cada uno de nosotros investigue, analice y luego se vuelva el siervo de los otros. Sí, dice la Biblia que tenemos que ver a los demás como mayores que nosotros. Qué difícil es eso para un ser humano, pero qué fácil es cuando comparas eso con el cielo que ya Dios te dio. Si tiene que haber en nosotros el decir: sí, soy humano, soy fallo, no soy perfecto,
Pero el cielo, la vida eterna que nunca termina en perfecta alegría y paz, está disponible para una persona que ama. Entonces tenemos que tomar en consideración eso para poder luchar contra nuestra carne, contra el mundo, contra la maldad que hay en nosotros, con esa descripción que Dios nos da. Envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, dice el versículo 4 de Tito 3, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Esto es nada de lo que pudiéramos hecho nosotros, podemos haber hecho nosotros, nos lleva a salvar. Él vino y nos salvó por gracia. Otra vez, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, no degeneración, nos regeneró, nos transformó, y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto tenemos que pensarlo porque, como ya dije, no es normal nacer de nuevo y luego seguir en la vida de muertos. Si nosotros ya morimos, si nacimos otra vez, quiere decir que morimos a lo antiguo, pues no, hemos sido regenerados en el poder del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, si ese sería el resultado final de nosotros, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, herederos con Cristo de la vida eterna. Qué maravilloso, sí. Subráyenlo. Estas palabras tan gloriosas describen perfectamente bien la antigua vida y la nueva vida llena de Cristo, que ya no somos los que antes éramos y que ahora queremos ser como Dios quiere que seamos en su poder. No fue poco. Jesús, todo lo que estaba haciendo Jesús era notable al mundo entero. Herodes tetrarca, claro que oyó todo esto, lo que hacía Jesús, y se asustó porque antes de Jesús vino otro anunciando, y esto es lo que decía Juan Bautista. En Lucas 3:16 dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar las correas de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Sí, cuando la gente que no había habido nadie anteriormente y luego ven a Juan Bautista que simplemente estaba hablando el evangelio, que estaba hablando de la salvación, de amor, los bautizaba en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Sí, hermanos, yo creo que el bautismo de Juan y la persona que Juan era, tan humilde que él era, como estaba vestido y todo esto, obviamente que causó un problema en la gente que estaba alrededor de él, sí, a punto de que pues le mocharon en la cabeza. Pero yo no sé si lo puse acá o no, pero sus discípulos se convirtieron. Había un problema cuando Jesús empezó a andar con sus discípulos, porque Juan Bautista también tenía discípulos. Entonces fueron y le dijeron a Juan, bueno, ¿a quién seguimos pues? ¿Verdad? Aquel anda viniendo, y esto fue lo que respondió Juan. Yo no soy digno de agachado, encorvado, amarrarle las sandalias. Y luego Juan Bautista, frente de sus discípulos, le dijo, es necesario que él crezca y yo me haga chiquito. Sí, que obviamente, qué señorón Juan Bautista. Sí, para nada crecido, para nada, sí, y era, digamos, temible porque decía la verdad, así de sencillo. Sí, no era gente con poder y un látigo que tenía criados, no, era gente humilde, sí, que andaban en la calle diciendo la verdad y diciendo lo que a Dios le gusta y lo que no le gusta. Dios no nos pide grandes poderes y maravillas, nos pide que seamos obedientes y dóciles y humildes. Y luego Él actúa en nosotros. Herodes mató a Juan. Y ahora este cobarde piensa que Juan viene por él. Eso es lo que piensa Herodes. Versículos del 15 al 17 dice, otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, otra vez dice, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo, ahí explica Marcos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Entonces ahí vamos a descubrir qué es lo que pasó, por qué tenía tanto miedo de Juan Herodes. Es interesante que algunos otros, aparte de Herodes, pensaran que Jesús era Juan Bautista.
resucitado. Sí, porque eso oímos a Herodes decir, pero dice que había otros pensando lo mismo, pues. ¿Quién será este? ¿Por qué viene, por qué hace tantos milagros, saca demonios? ¿Quién es? ¿Será el profeta? ¿Sería esto? Así estaban haciendo, así lo decían. Y lo decían eso por las maravillas que se oía que Jesús hacía. Especialmente porque, sí, yo puse acá esto, especialmente porque no se sabe de ningún milagro realizado por Juan. Entonces, ¿por qué la gente no creía? O sea, ¿por qué estaba en la mente de las personas que Juan podía haber resucitado ahora en la persona de Cristo cuando miraban que Jesús hacía milagros? Y esto se pone bien interesante, hermanos, porque Juan nunca, no se nos dice que él sanó a alguien, sacó un demonio, ni nada. Él era uno que bautizaba, que andaba vestido de pelos de camello, una persona súper simple, seguramente apestoso, ¿verdad? Sin ofensa al pobre de Juan, ¿verdad? Pero andaba en el cerro, ¿verdad? Y ahí estaba la diferencia. La gente entendía que él era un hombre santo, que era un hombre de Dios. Todo las dudas de quién es Jesús es porque entre toda la gente había uno que se notaba su santidad. Y ahora piensan que la santidad de Juan se manifestaba de esta forma. No porque hacía milagros anteriormente, pero porque era un hombre de Dios. Porque era un hombre santo, obediente y dócil, humilde. Esto lo hace mejor. Porque sin duda sabían que Dios estaba con Juan. Era toda la bronca. Todos estaban pensando, Juan tuvo que haber resucitado porque era un hombre de Dios, porque era un hombre santo, y miraban a Jesús y decían, tiene que ser Juan, tiene que ser el único santo que conocemos. Y esto lo hace, y al final de cuentas esto lo hace nuestra realidad. Porque Dios, hermanos de mi corazón y de mi vida, todavía está en el mismo negocio, no ha cambiado nada. Si nosotros hemos estado hablando ya mucho de lo que ha estado pasando con Jesús, cómo es que Jesús mandó a sus discípulos con la autoridad sobre los espíritus inmundos, y nosotros tenemos que saber esto. Si nosotros estamos con Dios y oramos por alguien, seguramente en el ámbito espiritual que nosotros no vemos, Dios, nuestro Dios, está haciendo cosas increíbles. Tal vez está sacándole demonios, tal vez esté sanándolo, ¿verdad? Y no tenemos que saber eso nosotros para darnos crédito, porque mucho de eso está provocando que nosotros, cuando oremos, no pase nada, porque estamos esperando que alguien diga me sané, para brincar arriba de la silla y decir, aquí estoy, soy el chapulín colorado, el sanador, ¿verdad? El profeta, se anuncian como con el título de profeta públicamente. Sí, quitándole absolutamente el crédito al que los envió. Sí, entonces nosotros tenemos que estar bien contentos al sabernos de Dios. Y cuando en la vida Dios sane a alguien, nosotros felices de la vida, sin ser famosos por eso, sin recibir una gratitud por eso. Aunque tú sanes, digamos que ores y sane un leproso, ores y sanes a alguien que tiene cáncer, sí, y luego gloria a Dios que lo haga, tenemos que ser bien sabios y decir que es Dios el que lo hizo, y alegarle a la gente que no. Estaba platicando, ¿se acuerdan ustedes que hace 2 semanas vino Pastor David de Nepal? Me estaba platicando, tuvimos una cena con él, estaba platicando algo que me sorprendió tanto, porque no pensaba yo que esto sucedía. En Nepal es un lugar muy, muy pobre, ¿verdad? Es un lugar entre China y la India, ¿verdad? Esos son los lugares más poblados del mundo, ¿verdad? En donde, gracias a Dios, hay una revolución cristiana y muchos están haciéndose cristianos, aunque es pena de muerte, es penado, te echan en la casa y te matan si te vuelves cristiano, ¿verdad? Si crees en Jesús, así está, la constitución dice eso, de esos países. Pero está diciéndome él que hay un grupo de personas que él es parte de. Y esto me hizo algo en mi alma. Dice que van a este lugar, es como un pueblo de puros leprosos. Dice, van a ayudar y a bendecir a los leprosos. Y muchos de ellos, perdón, tienen hijos. Los leprosos no pueden cuidar y que no tienen lepra. Entonces todos los misioneros van y cuidan a los hijos de los
¿Te da como ansia? Sí, eso está pasando en Nepal, es algo normal, pues. ¿Verdad? Que el mundo está yendo en esos rumbos, está pasando esto. Nosotros, gracias a Dios, estamos en un lugar donde no hay eso. Sí, yo no sé si aquí haya o sea, si en Estados Unidos haya esa enfermedad, lepra, yo no sé, o sea, curable, yo no sé qué, ¿verdad? Pero allá hay gente que está arrumbada en este lugar, todos son leprosos y no pueden trabajar, no tienen negocios, nadie va con ellos, no se desarrima nadie y no pueden cuidar a sus hijos. Entonces imagínate que el Señor te usara de canal de su amor para sanar a alguien así. Y qué tristeza que cuando esto pasara, entonces te publicaras en el Facebook diciendo, aquí el sanador. Ole. ¿Verdad? Qué angustia. Ahora, ve, esto está a una escala que podemos hasta hacer un chiste como lo acabo de hacer. Pero la gente lo está haciendo. La gente lo está haciendo. Qué terrible, qué angustia, qué tristeza, qué enojo. No puede ser. No puede ser. Dios glorioso haciendo esto. Y luego la gente diciendo, véanme a mí. Véanme a mí. Wow. Especialmente porque no se sabe que Juan haya hecho ningún milagro, solamente que era un hombre de Dios. Esto lo hace mejor porque sin duda sabían que Dios estaba con Juan, por eso es que ahora pensaban eso. Y esto lo hace nuestra realidad, ¿sí? Nosotros tenemos que ser gente de Dios, porque la gente de Dios, a la gente de Dios, Dios oye. Ese sería el punto de todo. Dios oye a los que en oración ruegan y ayunan en honor a Dios. Son de Dios y Él oye a los suyos. No quiere decir, sí, y tenemos que también saber esto, no quiere decir que Dios haga todo lo que le pidamos, nos convenga o no. Sí, de repente oras por alguien y luego no se sana. No es que Dios no escuche, ¿verdad? Y de repente yo he orado por alguien y luego se muere. Y luego podemos decir, oh, pues es que tu oración no tiene poder, ¿será eso? No. Cuando le pides a Dios, el encargado de sanar o no es Él, ¿verdad? Y si Él permite cosas que nosotros no entendemos ni vemos, no podemos achicar a Dios de ninguna forma. No escuchó, estaba dormido, tu oración no sirve para nada. Dios decide, Él es el rey y Él es bueno. Tenemos que confiar en Él. Cuando oramos por alguien, por quien sea, lo que esté pasando y Él sana o no sana, gloria a Dios. Gloria a Dios. Somos de Él, nosotros somos de Él, no mandamos a Él, ¿verdad? Ni lo juzgamos, lo amamos y Él es soberano de hacer lo que Él quiera. ¿Nos quita algo eso? Porque eso nos pone en el lugar que debe de estar. Esa es la verdad. Entonces tenemos que aprender a vivir en la verdad. Dependemos de Él, a Él la gloria eternamente. Dice, yo puse acá todavía, no es que Dios tenga que obedecernos, nos convenga o no, Él sabe cuando nos conviene o no. Ahora, sino que en Jesús, ese sería el punto que estamos hablando aquí. No es que Dios tenga que escucharnos y hacer todo lo que le digamos, sino que cuando somos de Él, en Jesús, tenemos acceso al Padre y al Hijo. Sí, nuestro gozo tiene que ser que nosotros tenemos acceso al Padre. Tu gozo y el mío es cuando nosotros, en la situación que sea, que estemos en donde sea, oramos por alguien, hablamos de Dios, del Evangelio, sí, y nuestro gozo no es el resultado que Dios va a hacer allá. Nuestro gozo es que nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Esto es, si eres mano, haz lo que la mano hace. Si eres oreja, haz lo que la oreja hace. No puede la oreja quejarse porque no ve. Sí, Dios sabe lo que Él hace. Nosotros somos parte de este cuerpo y cada uno tenemos un don. Cada uno tenemos esta relación con Dios. Cada uno somos canales de Dios cuando Él quiere hacerlo o no quiere hacerlo. Dios no te da dones y luego te los quita. Dios te usa cuando Él quiere, punto y aparte. Él es Dios soberano absolutamente. Nosotros, ahí te va. Por esta razón no podemos desanimarnos diciendo, oh, entonces yo para qué oro por alguien, porque a lo mejor yo no tengo el don de sanación. ¿Qué persona ha tenido ese don? Es Dios el que lo hace. Él nunca se le acaba su amor por nosotros. Él es el Todopoderoso. Entonces tenemos que animarnos unos a otros a seguir orando unos por otros, porque el que está viendo todo, el manager de todas las oraciones es Dios. Y lo que Él decida es glorioso. Y si Él decide que no, entonces también es glorioso.
porque Él es bueno y es dulce y es soberano por sobre todo, y Él sabe los pensamientos del corazón, la gente que está a tu alrededor, que va a provocar esto, qué pasó anteriormente, qué va a pasar en el futuro. Él sabe todo y toma sus decisiones en el completo conocimiento de todas las cosas. Gloria a Dios. Te prometo que si entendiéramos eso, seríamos más felices, viviríamos mucho más en paz y estaríamos más disponibles a Dios. Dios oye a los que en oración ruegan y ayunan en honor a Dios, son de Dios, y a esto los oye. En Santiago 4, del 2 al 4 dice, codicias, ahí te va otra vez, Santiago 4, del 2 al 4, codicias y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseas. Se buscas, haces todo lo que puedes y luego no consigues nada. Y luego dice, y eso porque no pedís. Y luego dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Esto me dio una cachetada a mí. Cuando estamos pidiéndole a Dios y no estamos dejándolo a Él, no le estamos dando a Él toda la gloria, estamos pidiendo para nuestra gloria, entonces Dios no es nuestro creado. Él nos ama y en el amor que Él tiene nos ha traído hasta el momento donde estás ahorita. Y puedes ver y oler y podemos sabernos de Él y entender que somos ya en la vida eterna. ¿Sí? Y si nosotros no pedimos de acuerdo a su gloria, pedimos mal. Mucho menos vamos a tener algo de Dios si pedimos mal. Ahora, esto me ha apasionado este estudio, te lo prometo. Parece que es tan sencillo, pero ve, si alguien le pide a Dios comida o sanación o pelo o lo que sea, hincado en el nombre de Jesús, pero no eres redimido, pero no sabes quién es Dios, nomás piensas que es una fórmula mágica, pedís mal. Dios no va a hacerte rico si primero no eres su hijo. Si te hiciste rico matando gente y violando gente y vendiendo droga, no le des gracias a Dios. Así de sencillo. Sí, eso no es lo que manifiesta la Biblia que Él hace. Dios ama a sus hijos y los cuida y los guía y los protege. Sí, y nos, como ya dije, nos trajo hasta este momento. Él es Dios y nosotros somos de Él. Seamos súper prósperos y millonarios o seamos pobres, somos de Él y nuestro gozo está en que somos de Él. En que nuestra dependencia es total en Él y que Él es nuestro Rey. Eso es lo que nos da la felicidad. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, obviamente. Eso es lo que estamos pidiendo muchas veces. Oh, almas adúlteras, dice Pablo a Tito, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Qué palabras tan claras, y tiene que ver con que si tú eres hijo de Dios, entonces pídele a Dios y Él te cuida. Si no eres hijo de Dios, no importa qué fórmula uses, si eres del mundo, eres enemigo de Dios. Pues si yo lo digo y les doy como este consejo, para nada sirve, pero si lo leemos de la Biblia y estamos viendo que los que andan en el mundo, los que hacen caso a su carne, son enemigos de Dios, porque no tiene que ver una cosa con la otra. Entonces tenemos que cambiar, tenemos que vivir fortalecidos, pararnos, levantar la cabeza y decirnos, yo le pertenezco a Dios, yo soy hijo de Dios, yo adoro a Dios, a Él sirvo y Él me oye, Él cuida de mí. David dijo, Jehová es mi pastor, nada me falta, nada me falta. Y al enemigo, aunque grite ayuda y postrado, no le oye. Y no es Dios injusto, es que este no es su hijo, pues. Sí, tenemos que saber eso. No podemos pensar que todos somos hijos de Dios en Cristo. Sí, en Cristo sí, pero todos somos creación de Dios, ¿verdad que sí? Todos somos, pero hijos de Dios solamente en Él.
Solamente los que han recibido a Cristo Jesús, entonces pasan a ser, tienen la autoridad de ser hijos de Dios en Cristo Jesús. De otro modo no tienes esa conexión. Se oye bonito. Sí, a mí me causa admiración cuando alguien que tú sabes que no anda en los caminos del Señor y luego oras o dices algo del Señor o de la Biblia y luego ellos salen con una frase súper penetrada de santidad. Oh, pero qué hermosura Dios va a hacer. Sí, y sabes tú que no viven así. ¿Qué tiene? No hay que criticar a nadie, pero tienes que saber tu persona, o eres o no eres. Tu persona tiene que servir a Dios. Tu mente tiene que adorarlo de día y de noche, seguirlo, obedecerlo. Ese es el Hijo de Dios. Jesús dijo, la gente los va a conocer cuando amen a los demás. Cuando sorprendentemente ames a los que no te amen. Y tú sí ames, entonces la gente va a decir, oh, este es santo. ¿Verdad? Y el día que te mueras van a pensar que resucitas para perseguirles, para cobrarles el dinero que les debías, que te debían. Sí. Aún la Biblia conecta a Juan con Elías, que vendrá, porque pensaban, ¿quién será Elías? Y bueno, es porque la Biblia conectaba a Elías con un profeta que iba a venir. Dice que vendría otra vez en Marcos 1, del 2 al 3, dice, como está escrito en Israel, como está escrito en Isaías, el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y después de eso se habla que Juan Bautista pues era este que andaba preparando el camino del Señor, anunciando al Mesías. Por eso él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces cuando Juan se murió, la gente decía, pues es que sí era el profeta que había de venir a anunciar. Ahora lo entendían, pues por eso es que lo confundían a Jesús con el profeta. Herodes apresó y mató a Juan, culpa de Herodías, esposa pues de su hermano. Versículos del 18 al 20. Dice, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Si otra vez lo oía, no entendía nada, pero le gustaba oírlo. Les diré algo. Herodes le llamaban rey, ya había más o menos dicho eso, pero no era el rey, pues Herodes el Grande, que fue su papá, que es el que mandó matar a los niños cuando Jesús nació, era el papá, ese fue el rey Herodes. En Mateo 2, del 2 al 3, dice diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Esto fue lo que le contestaron los reyes que venían de oriente a Herodes cuando él preguntó que a dónde iban. Pues venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes, quien realmente era el rey, se turbó y toda Jerusalén con él. Si esto es Herodes el Grande, también era un patán, porque pensaba que iba a venir otro rey y le iba a quitar su puesto, y luego mató a todos los niños. Sí, entonces desde ahí ya sabemos que esa familia amén. Este individuo era el rey, dividió su reino entre sus hijos, y a este le tocó gobernar. Eso sería a este Herodes que estamos hablando de él, le dio la cuarta parte de la nación, tetrarca, no rey, por eso le llaman tetrarca. Pero así le gustaba a él que le dijeran. Bueno, este se divorció de su primera esposa para poder casarse con Herodías. Sí, también hasta aquí podemos ver, pues es que se divorció, pues era también una princesa, era una hija de un rey, luego se divorció de ella para casarse con la esposa de su hermano. Podemos decir, bueno, pues si se había divorciado, sí, pero la ley, vamos a ver qué dice la ley y por qué decía Juan que eso no era permitido. Dice, para casarse con Herodías, que era esposa de su hermano Herodes Felipe. Es aquí que Juan Bautista se paraba de puntitas y decía a Herodes que eso no le era permitido por Dios. Esto es, Juan Bautista se paraba enfrente del rey, imagínate. No le tenía miedo, obviamente, y esto fue lo que pasó, pero no le tenía miedo, pues. Él sabía quién era, su carácter, su fe de Juan Bautista. Decía, si se le hinchaban las venas, aquí le decían, rey, eso es un pecado. No puedes hacer eso.
Al rey le decía esto Juan Bautista, pero le decía por esto. En Levíticos 20:21 dice: y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Sí, entonces era prohibido que un hombre, aunque estuviera bien casado, pero era la mujer de tu hermano, sí, eso decía, y descubres a tu hermano. Era una inmundicia, eso es lo que decía Juan Bautista, es lo que le decía pues a Herodes. A Herodes, yo puse acá, a Herodes le caía gordo Juan, y que Juan le fuera y se atreviera a decirle tal cosa, pero a Herodes le caía bien gordo Juan, pero Herodías no lo soportaba. Sí, ella, imagínate, la que se fue con Felipe para irse con Herodes, lo que dice aquí, que yo le puse acá, le pegaba un ataque de coraje contra Juan. Lo que quería era matarlo. Tal parece que Herodes platicaba en la cárcel con Juan, no es que lo había metido en la cárcel, porque dice que aunque no lo entendía, lo oía. Versículo 21 al 23 dice: pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, y entrando la hija de Herodías, danzó. Sí, esa palabra danzó, hablando de una jovencita, no era otra cosa más que un baile bien morboso. Sí, era un baile, ella casi desnuda, sí, lo cual era una locura que su mamá estuviera permitiéndolo. Si ella danzó en frente de los hombres, así es, podríamos decirlo. Entonces, es la palabra danzó. Ahora, cuando dicen muchacha, también anuncia que era le llamaban una doncella, o sea, era una jovencita. Entonces, no es que era una señora ya grande, mayor de edad, no, era una jovencita que danzó en frente de los hombres, casi desnuda. Vamos a ver esto con cuidado. Para Dios, hermanos de mi corazón, las cosas no cambian con los años. Así como Él mismo lo estableció, así sigue siendo siempre. Adán y Eva, cuando Eva comió del fruto prohibido y por ella comió Adán, ¿se acuerdan de eso? Que la serpiente engañó a Eva en la hojita, está la foto esa de la serpiente y la manzana, ¿verdad? Y luego Eva va y come de la manzana, ¿verdad? Si Dios, aunque Eva fue la que desobedeció y se comió la manzana, Dios no se dirigió a Eva. Ni siquiera fue Dios y les dijo, hey, a los dos. O sea, no regañó a los dos al principio, sino que el Señor hizo responsable a Adán. En Génesis 3:9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Sí, la mujer fue la que empezó todo, ¿verdad? Pero Dios hizo responsable a Adán. Entonces, vamos a ver otro ejemplo, pero hasta aquí Herodes no puede culpar a Herodías ni a Salomé de la decisión que él tomó. Él fue el culpable. Dios lo hace responsable a él. Y esto, no sé si puse mucho acá o no, pero eso lo tenemos que saber nosotros. Las mujeres, las esposas, nos influencian mucho a los hombres. El hombre todavía es responsable de la maldad o de la bondad de la casa. Dios, aunque esté volviéndose loco toda la familia, Dios te va a llamar a ti, hombre, y te va a decir, ¿dónde estás tú? ¿Qué está pasando contigo, mijo? Tú eres la cabeza, a ti. Tú eres el responsable. ¿Qué estás haciendo? Ahí va. ¿Dónde estás tú? Es también razonable mencionar a Jezabel, que hizo lo mismo con el rey Acab. En 1 Reyes 21:25 dice: a la verdad, ninguno fue como Acab. Déjenme les digo un poquito de lo que pasó allí. El rey Acab, ¿verdad? Él quería una propiedad de una persona, ¿verdad? Entonces fue con esa persona y le dijo: me gusta mucho esta arboleda aquí, ¿por qué no me la vendes? ¿Verdad? Te la cambio por otra. El otro dijo: no, esta me la heredó mi papá y mi mamá, aquí está mi ombligo, no te la puedo dar, rey. Entonces ya él se fue arrastrando las patas y le dijo a su esposa: oye, Jezabel, fíjate que la propiedad no me la quiso dar. Dijo: pero si tú eres el rey. Y ahí empezó la mujer a decirle: no seas tonto, déjame a mí, yo lo hago. ¿Verdad? Entonces fue Jezabel, y total de que al final de cuentas se la quitaron al pobre hombre, ¿verdad? Se la quitaron al pobre, aquel fulano. Y Dios no culpó a Jezabel, aunque sabemos lo que está pasando acá, pero vamos a ver lo que sucedió acá. Dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió
para hacer lo malo ante la culpa fue de Acab, no de Jezabel. Aunque sabemos la historia, pero Dios castiga a Acab por la locura que pasó allá. Porque el hombre es el responsable, aunque la mujer es la ayuda idónea. Sí, tenemos que tener mucho cuidado, porque está bien que se salgan siempre con la suya, las mujeres, ¿verdad? Pero a la hora del pecado, Dios te va a juzgar a ti, hombre. Entonces es cuando tú tienes que decir, no, mija, así no. Y luego correle. ¿Verdad? Pero así no. Amén. Eso dice la Biblia. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Sí, entonces, Dios juzgó pues a Acab antes que a Jezabel. Entonces, Dios ve el matrimonio de dos como una sola persona. Pero el responsable ante Dios de lo que suceda es el hombre. Pues la mujer tiene mucha influencia en su marido, pero el marido debe elegir y recibir de ella. Debe de elegir qué recibe de ella y qué no, para la gloria de Dios. Esto es bien sencillo y es bien claro. La mujer influencia mucho al marido, pero el marido, para la gloria de Dios, tiene que elegir qué recibe de ella y qué no. Y se queda en paz. Amén. Cada uno hace su parte y los dos viven como el uno que Dios bendice. Amén. Dios ve el matrimonio como uno. Entonces, si los dos hacen lo que tienen que hacer, entonces Dios sigue bendiciendo a ese uno que Él hizo. Volviendo al texto, Herodes festeja su cumpleaños y la hija de Herodías le ofrece un baile. También esto es claro, ningún judío en ese tiempo permitiría que una mujer bailara frente a un grupo de hombres. Y en una fiesta tan ostentosa, el rey para su placer, sí, eso sería otra de las cosas, este rey para su placer, teniendo ahí a los secretarios y a los funcionarios ahí de él conseguiría un baile privado de alguien que él pagara, no la hija de su esposa. Entonces todo esto se convierte en una locura porque allí nadie es inocente. Sí, no podemos, aunque se oiga como que es culpa de ella, sí, aquí el rey junto con Salomé, que exige después la cabeza, cuando su madre no le dijo eso, le dijo que te la dé y ahora vino, que me la des ahorita. Entonces todos son culpables. El único inocente allí es el pobre de Juan Bautista. Entonces, una fiesta tan ostentosa, el rey para su placer tendría bailes privados. Pero esto no es otra cosa que el corazón amargo de Jezabel, si en lo que estamos viendo aquí, y su hija, a la que la historia llama Salomé, sí, fue uno de los primeros escritores de la Biblia que dijo que ella era Salomé, que su nombre era Salomé. La mitad del reino, también está curioso esto porque el rey le ofrece, una vez que quedó complacido con el baile de ella, le dijo, toda la mitad de mi reino. La mitad del reino se entendía que estaba dispuesto a ser generoso. Eso sería digamos, lo que se traduce a toda la mitad de mi reino. Esto es todo lo que sea, ¿verdad? Me complaciste. No era realmente literal que él iba, ni siquiera era rey. Este hombre, ¿verdad? Nomás era, yo te voy a dar mucho, me complaciste. También lo podemos ver esto en Esther 5:3, dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Si era un decir, era algo que decía otra cosa, es que no era la mitad del reino, pero decía lo que me pidas. Prosigamos. 24-26, ¿sí se entendió eso? De 24-26 dice, saliendo ella, esto es la muchacha, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió, diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Esto es a la muchacha. Ante la oferta de Herodes, la muchacha preguntó a la mamá, y esta perversa, feliz, le dijo, la cabeza de Juan Bautista. Y eso es lo que la joven pidió. Y por pena de rajarse por la visita, aceptó el rey. Esto es, si te fijas muy bien, prefirió el mundo. Sí, nosotros no podemos ser achicopalados por la sociedad cuando nosotros tenemos fe.
es pecado. Esto es pecado. Aquello es pecado. ¿Verdad? No podemos, digamos, ahí te va, porque eso es muy común en estos días. Digamos que unos papás tienen un hijo que entra y sale a la cárcel, ¿verdad? Y que hace locuras, lo que sea, ¿verdad? No podemos decirle, oh no, su hijo es muy bueno. Tampoco podemos culpar a los papás. No es culpa de ellos. O sea, no, el muchacho salió así, si es un mayor de edad, o la muchacha. Sí, aun cuando hay, digamos, hijos del otro lado, hijos homosexuales, los papás no son los culpables. Ahora no podemos decir, no, no, nadie ve eso, no te fijes. O sea, tenemos que decir las cosas como son, pero las cosas como son se dicen con amor, ¿verdad? Porque también nosotros no somos los jueces de la gente, ¿verdad? Entonces, el que nosotros nos hagamos de la vista gorda ante el pecado, nos estamos poniendo al lado del mundo. ¿Se entiende eso? O sea, no podemos ser, si eres amigo del mundo, ¿qué dice la Biblia? Te conviertes en enemigo de Dios. Entonces las cosas son como son, no somos los látigos de todos los males que hay en el mundo porque no somos perfectos, ¿verdad? Pero lo que la Biblia dice que es pecado, todavía es pecado. Y va a ser pecado para siempre, ¿verdad? Entonces tenemos que llamarle sí, eso es pecado. Oh, pero que ya es normal, no, es pecado. Amén. Y ya, también le corres. Una vez que digas eso, vámonos. Feliz le dijo la cabeza. Así, el 27, del 27 al 29 dice: y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron, tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Herodes no es inocente. Hay un versículo que voy a leer ahorita en Mateo 14:5, dice así: y Herodes quería matar. Esto es cuando Juan decía que no era lícito que él se casara con la esposa de su hermano, que se la quitara. Herodes lo quería matar. ¿Desde cuándo lo quería matar? Y ahora acá le dice que le da una profunda tristeza, que lo que le dijeron era por la visita que tenía allí. Sí, porque de todos modos él lo quería matar desde antes. Entonces no hay que pensar Herodes como que él era pues inocente de esto. No era así. Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Le dieron la cabeza de Juan y ella se la llevó a su madre. Los tres pues son culpables: la muchacha, la mamá y Herodes. Conclusión: definitivamente Herodes temía a Juan al oír de Jesús. Ese sería pues casi el punto completo de este pasaje. En Deuteronomio 18:15 dice: profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Eso fue lo que dijo Moisés, que uno como él Dios iba a mandar. Por eso es de que la confusión, no nada más de Herodes, pero la gente, ¿quién es Jesús? ¿Verdad? ¿Será que ya mandó Dios al profeta que iba a venir? Jesús mismo, al principio de su ministerio, agarró el libro, se sentó y dijo: los ciegos van a ver, los muertos van a resucitar. Heme aquí, ya vine. Yo soy aquel, yo soy el Cristo. Entonces, por eso la confusión. Ahora yo creo que sí quedó súper claro porque estaban confundidos. ¿Quién es Herodes? ¿Quién era Herodías? Y todos ellos. Entonces, otro versículo que puse aquí para retirarnos. Son atrás de su hojita hay dos versículos. Uno es 1 Reyes 21:27 y el otro es Lucas 23:11. El primer versículo, 1 de Reyes 21:27 dice: aconteció cuando Acab oyó estas palabras, que rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Les quise poner esto porque Acab, el esposo de Jezabel, ¿verdad?, que fue el que le hizo esto al Señor con su propiedad, él se arrepintió. Sí, Herodes no se arrepintió nada, ¿verdad?, pero él se arrepintió y Dios no le hizo nada. Dios no castigó a Acab, aunque él había sido el mal. Digamos que a él fue el culpable, pero porque se arrepintió, Dios no lo castigó. En Lucas 23:11, entonces Herodes con sus soldados, sí, este fue Acab, que tenía la misma situación con su esposa, se arrepintió, se vistió de cilicio, se humilló ante Dios y luego Dios no lo castigó. Herodes no se arrepintió ni nada, ¿verdad?, en ese momento, y después Poncio Pilato lo mandó
a Jesús a Herodes. Herodes lo vio y dijo esto. Entonces Herodes con sus soldados lo menospreciaron a Jesús y se burló de él, vistiéndole con una ropa espléndida, y volvió a enviarlo a Pilato. Esto es, Herodes, cuando vio a Jesús, le dijo: oh, ya tenía tiempo de que te quería ver, ¿verdad? Pero era para que le hiciera una señal como si fuera su payaso. Y luego le puso un vestido de rey y le puso la corona de espinas, y luego lo sacaron. Pero esto fue porque, les dije todo esto, o les lo traigo esto, porque Herodes no era pues alguien bueno. Si esta era una persona malvada y que todavía se burla del Señor cuando vino acá. Entonces no se arrepintió. Acá tuvo la dicha de arrepentirse, la inteligencia. Herodes no. Al final voy a decir otro versículo, Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y con eso nos vamos a ir, porque yo creo que ese es, vamos a darle mucho más duro esto para el domingo. Si el mensaje aquí, cómo aplicarnos a esto es: nosotros no andamos de acuerdo a la corriente del mundo. Nosotros andamos sobre la palabra de Dios. Caiga quien caiga. Amén. En amor, siguiendo a Cristo. Gloriosísimo Rey, nosotros confiamos en ti, Dios Todopoderoso, majestuoso, maravilloso. Ayúdanos, Señor, para que sí digamos la verdad en cada momento, pero ayúdanos para decir la verdad con gracia. Para decir la verdad viendo como una oportunidad para que alguien se arrepienta. Hablar de la verdad, pero hablar también de las promesas que tú nos das y de lo bueno que tú eres con nosotros. Dios glorioso, fortalécenos, pon en nosotros tu espíritu para que vivamos en agrado a ti. Cada día en agrado a ti, sirviéndote a ti, siguiéndote a ti. Gracias, Señor, en tu poder, llenos de tu espíritu. Dirígenos, tuyos somos, amado. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor